Noticias de última hora y es que al presidente Donald Trump todo le sale mal. Lo que la Casa Blanca intentó presentar como una operación de restablecimiento del orden terminó convertido en un recordatorio contundente de que en Estados Unidos existen límites y una constitución que se respeta. La maniobra para mover tropas de la Guardia Nacional hacia ciudades gobernadas por la oposición, pintadas durante días como si estuvieran en llamas, chocó con la realidad. No había la emergencia que el presidente aseguraba. No había evidencia que sostuviera la narrativa de insurrección urbana y, por encima de todo, si había jueces dispuestos a decir hasta aquí. El episodio se aceleró en cuestión de horas. Mientras el país dormía, el gobierno buscó activar a la Guardia Nacional como si se tratara de piezas movibles en un tablero que cruza fronteras estatales sin permiso. La apuesta era simple y, a la vez, temeraria. Si un estado no aprobaba la intervención, se traían tropas de otro, si las autoridades locales no pedían ayuda. Se hacía parecer que la situación era tan grave que el gobierno federal no podía esperar. Esa arquitectura, diseñada para imponerse antes de que se prendieran las alarmas, se vino abajo con una orden judicial de emergencia que congeló los planes y dejó al desnudo el andamiaje político detrás de la retórica de seguridad. La ironía fue mayúscula. La magistrada que detuvo el despliegue no era una enemiga del presidente ni una figura ajena a su órbita, fue nombrada durante su administración anterior. Esa firma, estampada en un documento que dice que no se puede tratar a las ciudades como patio trasero de una estrategia electoral, pesó más que cualquier rueda de prensa o declaración ampulosa. En la práctica, el fallo significó que no se pueden llevar guardias de otros estados a ocupar una ciudad sin cumplir con las condiciones que la ley exige, una emergencia real, no un relato inflado. Una coordinación institucional, no un decreto lanzado de noche. Lo ocurrido en Portland se volvió espejo para otras ciudades. Chicago, con un historial complejo y muy utilizado como chivo expiatorio, también vio asomar la posibilidad de una ayuda que tenía más de intervención que de cooperación. La reacción local fue tajante. En ausencia de una crisis que justifique militarización, no hay razón legal para que el Ejecutivo Federal intente sustituir la autoridad civil. Gobernadores y alcaldes, con afiliaciones partidistas distintas, se plantaron en la misma línea de principio. La Guardia Nacional no es un comodín para resolver desacuerdos políticos con bayonetas institucionales. En medio de ese torbellino, el Departamento de Justicia, llamado a dar explicaciones de urgencia, ofreció una imagen que habla por sí sola. Argumentar una insurrección sin pruebas, sostener una ciudad en llamas sin datos. Justificar un riesgo inminente con recortes de noticieros sensacionalistas es una tarea imposible frente a un juez que pide hechos y no eslóganes. Fue el golpe de realidad más eficaz del fin de semana. La ley exige evidencia, la evidencia no estaba. El lenguaje desde el despacho oval no ayudó. En lugar de desescalar, el presidente eligió un acto castrense para aumentar el voltaje. Frente a oficiales y personal militar, denigró a la oposición con metáforas que en cualquier democracia madura encienden alarmas. Hablar de plagas o bichos para referirse a adversarios políticos es abonar a una narrativa de enemigo interno, la misma por la que la historia ha mostrado tanto dolor. Ese tono, pronunciado con uniformes en la primera fila, hace saltar una pregunta incómoda. ¿Quiere el poder civil meter a las Fuerzas Armadas en el corazón de una disputa partidista? La respuesta institucional, de momento, fue no. Los hechos en la calle tampoco acompañaron el guión del apocalipsis urbano. Hubo protestas, sí, hubo tensiones y episodios, también. Pero una cosa es un disturbio acotado y otra una insurrección que amerite sacar a la guardia contra la voluntad de las autoridades locales. En el contraste entre gráficas hiperbólicas y reportes concretos, el relato oficial perdió pie. Cuando la exageración queda en evidencia, lo que permanece es la intención, forzar un conflicto político por la vía de la fuerza para ganar lo que no se pudo negociar ni persuadir. El costo político llegó en la peor semana posible. El Congreso está paralizado por un cierre que deja a agencias con personal mínimo y a programas clave en una cuerda floja. Y ahí aparece el segundo capítulo de este fin de semana, el bolsillo de millones de familias. Los subsidios que abaratan el seguro de salud, el salvavidas que permitió a trabajadores de ingresos modestos contratar pólizas sin que la prima devorara el salario, están a punto de expirar si no hay acuerdo. Traducido a castellano simple, si el Capitolio no actúa, las primas se disparan. La organización familiar que hoy apenas alcanza para la renta, la gasolina y el mercado no resiste un salto de ese tamaño. Hay hogares que dependen por completo de esos créditos para mantener cobertura, hay adultos mayores que, sin esa ayuda, se verán empujados a planes deficientes o directamente a la intemperie sanitaria. El mapa del impacto no distingue colores en el muro de la campaña, pega en condados republicanos y demócratas con igual crudeza. Y sin embargo, desde el micrófono presidencial se instaló la idea de que renovar ese alivio fiscal sería una concesión ideológica a los adversarios.
La matemática desmiente el eslogan, son ciudadanos y residentes legales, familias trabajadoras, quienes más sufrirán si la política decide jugar a la gallina con su salud. El contraste es áspero, mientras una orden judicial recuerda que no hay vía rápida para militarizar ciudades, el Ejecutivo alimenta la idea de que el enemigo está dentro, en barrios concretos. En alcaldías con las que no coincide. Se habla de orden público con la misma facilidad con que se encalla el presupuesto que sostiene precisamente la seguridad, la justicia y la salud. Y en el terreno, la vida sigue, policías locales trabajando turnos extra con menos apoyo federal por el cierre, hospitales calculando qué pasaría si millones pierden subsidios. Familias encogiendo gastos para pagar la prima que viene. Todo esto revela un patrón, gobernar contra instituciones en lugar de con ellas. Cuando el Congreso no aprueba, se clausura el diálogo y se amenaza con la tijera. Cuando los gobernadores no obedecen, se les quiere imponer uniformados desde afuera. Cuando la judicatura frena, se la acusa de conspirar. Es el reflejo de un poder ejecutivo que, en vez de buscar consensos mínimos en temas que afectan la vida diaria, como el costo del seguro o el financiamiento de servicios esenciales, prefiere polarizar, avanzar solo. Dar órdenes nocturnas y luego culpar a los demás por el freno. El fin de semana dejó, además, una discusión fiscal incómoda. No es novedad que algunos estados aportan más al fisco federal de lo que reciben a cambio, y otros, lo contrario. La paradoja es que se quiera usar la chequera nacional para castigar a ciudades opositoras justo cuando esas transferencias se sostienen, en buena medida, con los impuestos de estados que el presidente denigra a diario. No se trata de abrir una guerra entre territorios, pero sí de reconocer que una federación vive de equilibrios, si quienes aportan más se sienten atacados, y quienes reciben más aplauden la agresión, la cohesión se resquebraja. En la frontera, otro fenómeno empuja a la reflexión, el creciente flujo de estadounidenses que cruzan a México a llenar el tanque, comprar el supermercado o visitar al dentista. No hace falta romantizar nada, es un indicador de que la inflación, los precios de servicios y el costo de la salud han empujado a hogares enteros a buscar alivio al otro lado. Es imposible conciliar esa postal con el discurso triunfalista de todo está barato, todo está bajo control. Si la gente cruza por gasolina, mercado y consultas, es porque del lado norte mucha familia no alcanza. De vuelta a las tropas, el aprendizaje institucional de esta crisis relámpago es valioso. La Guardia Nacional existe para responder a emergencias reales, no para maquillar disputas con alcaldes y gobernadores. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional que excluye la refriega partidista. Y los jueces, incluso aquellos a los que el poder supone alineados, leen la ley antes de leer la tarjeta del partido. Que una orden pocas horas después de circular solicitudes de despliegue haya detenido la rueda no es un capricho, es un anticuerpo democrático funcionando. Por eso, más allá de la coyuntura, lo importante es lo que viene. Los tribunales escucharán a las partes y pedirán pruebas. Si no las hay, el freno se volverá permanente. Si el Ejecutivo insiste en forzar el relato, encontrará más recursos, más demandas, más rechazos. En el Capitolio, la presión subirá a medida que se acerque la fecha en que los subsidios de salud deban renovarse o desaparecer. Ningún representante quiere volver a su distrito a explicar por qué familias que ya estaban ajustadas ahora pagarán el doble o el triple por un plan mediocre. La política, incluso en su versión más dura, reacciona cuando el costo electoral se vuelve insostenible. La guarnición retórica de enemigo interno puede tranquilizar a un núcleo duro que disfruta de ver a sus adversarios caricaturizados, pero no llena la nevera, no baja la prima, no paga la renta. No pone más policías en la calle ni abre escuelas.